Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, encantada de acompañarte como cada martes desde hace ya bastante tiempo. De hecho, el otro mes vamos a tener nuestro aniversario en Sin Límites, un programa que definitivamente se trata de salud mental, de salud emocional, también de desarrollo personal, de todo esto que de una u otra manera te construya, te ayude. Y yo siempre digo, si algo de lo que contamos, decimos aquí, te recomendamos, te sirve o le sirve a alguien más, el trabajo está hecho. Hoy tenemos un programa muy bonito con un tema que yo considero que también es muy importante tocar, porque muchas veces ignoramos lo que es el tema de las heridas de infancia y todas estas cosas que, que van saliendo a la luz conforme vamos siendo adultos y adultas. Y después, no sé, crecemos y es como, no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué siempre funcionó de esta manera. Bueno, de eso vamos a estar hablando con dos profesionales increíbles que ya van a conocer, ya ustedes las han visto, pero antes de todo, vámonos a nuestra primera cápsula a ver qué nos tiene que decir, si no me equivoco, el doctor Gilbert Carazo. Veamos. ¿Cuánto tiempo espera o qué requiere para construir su autoestima? No espere más, toca hoy. Ahora, ¿cómo puedo darme estima, darme valor? Recuerde este principio, valoramos y cuidamos aquello que conocemos. Le damos mucho cuidado a aquello que para nosotros tiene un gran valor, una gran importancia. Entonces, ¿cómo descubro mi propio valor para poder cuidarme y tener una estima sana y profunda? Debo responderme a esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué define quién soy? Si usted no me dice su nombre ni su profesión, pero me responde quién es usted, ¿qué respondería? Ok, piense, mi personalidad, mis valores, tienen un gran fundamento en la idea de quién soy yo. Y los valores es aquello a lo cual usted le da valor, aquello a lo que le da importancia. Podría ser conciencia que algunos valores no serían tan productivos y los podría modificar. Toda esta construcción consciente de quién soy, de mi personalidad, de mis valores, de mis prioridades, me habla de quién soy, de cuánto valgo, y ahí reside mi autoestima. La autoestima se construye, como nos decía Gilbert Carazo, pero muchas veces viene acompañada de heridas emocionales que ni siquiera entendemos. Hoy la invitación y la reflexión es que te des la oportunidad de entender y de ver más allá, más adentro, donde muchas veces duele y es incómodo, pero que muchas veces también te va a permitir poder crecer. Y para poder desarrollar este tema tenemos a la doctora Carla Sánchez. Carlita, ¿cómo estás? Muy contenta de estar hoy acá, Poli, con vos, con Silvita y con todos los que nos ven. Y ya Carlita nos dijo quién está también, la doctora Silvia Cruz. Silvita, encantada, hace rato que no nos toca juntas. Sí, ¿verdad? Qué emoción. Y hoy con Carlita también, que hace días no la veíamos. Pues encantada de estar aquí, chiquillas, con ustedes y todos los que nos acompañan. Silvita, empecemos por vos. ¿Qué entendemos por heridas de infancia? ¿Qué es? Sí, qué buena pregunta. Es todo aquello que en la infancia justamente nos causó dolor, ¿verdad? No necesariamente un trauma enorme, ¿verdad? Porque esto va a depender de nuestra interpretación de la realidad. Básicamente es los lentes emocionales con los que nosotros vemos la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez pudo haber sido que mi mamá trabajaba mucho y me sentí desatendida. Tal vez sucedió que mi papá se fue a trabajar a otro lugar y me sentí en abandono. Tal vez sucedió que me exigieron demasiado en las tareas y en la escuela y me sentí en injusticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar esa interpretación, ¿verdad?, de ese niño que llevamos dentro para ver con qué ojos está viendo su infancia. Sí, totalmente. De paso te recuerdo que puedes vernos en Facebook Live, que estamos en vivo, también en Canal 1, en repetición los lunes a la 1 de la tarde, 93.1 FM, si es por medio de radio o alguna aplicación, y que también el programa queda en el Facebook de Fides. Entonces, si no pudiste verlo ahorita, pero alguien te contó, bueno, anda y búscalo. Carlita, ¿y cómo se va manifestando esto ya? Uno con 30 y resto de años y tal vez no entiende. Sí, yo creo que cuando nos damos cuenta que estamos repitiendo historias tal vez donde
hay un malestar, donde algo nos ha lastimado, donde de alguna forma nos damos cuenta que estamos repitiendo tal vez historias de nuestra mamá o de nuestro papá en nuestra propia vida, a pesar de que dijimos muchas veces yo no voy a hacer lo que mi mamá hizo o lo que mi papá hizo, y nos damos cuenta que estamos repitiendo y hay dolor, es donde uno tiene que empezar a darse cuenta y a ser consciente. Yo quiero decirles que las heridas al final de la infancia no es como una sentencia a muerte, ¿verdad? Y no es que nos determinan, okay, usted va a ser así el resto de su vida. No, pero es como todo lo que no hacemos consciente. Todo aquello que no hacemos consciente, sea lo que sea, tanto para lo bueno como para lo malo, lo vamos a repetir. Y ese es el tema, cuando no sos consciente de la forma en que te moldearon en tu vida cuando eras niño o cuando eras niña, la forma en la que viviste tu adolescencia, si no sos consciente de eso, entonces vas a repetir lo conocido para vos en tus relaciones adultas. Entonces, ¿cómo hago yo consciente lo inconsciente? Cuando hacemos consciente es porque hay un momento, vamos a hacerlo como más sencillo. Hay un momento donde uno dice, ok, ya yo llevo 5 relaciones donde siempre me quito el pan para dárselo al otro, ¿verdad? Claro. A la pareja. Yo ya llevo 5 relaciones donde me han sido infiel y yo he tratado de ser la mejor o el mejor novio o novia. Algo está pasando. Algo pasa. Ahí es donde uno dice, bueno, yo tengo que empezar a evaluar por qué, y me doy cuenta que al final estoy haciendo como la misma historia de mis papás. Ahora, Silvia, ¿se pueden resignificar estas heridas de las que nos está hablando Carla con terapia? Claro que sí, y me encanta esa palabra que usaste, Poli, resignificar, porque de hecho las heridas de infancia también pueden ser vistas como un duelo, ¿verdad? Desde el tema que me encanta y me apasiona, que son los duelos, cómo nosotros dolimos tanto en la infancia, ¿verdad? Y cómo nos dolió todo aquello, toda esa desatención, toda esa falta también de cariño que nosotros interpretamos, ¿verdad? Porque ya como bien lo dijo Carlita, esto no nos define, es que lo tenemos que estudiar, a ver si realmente es la realidad o es como yo lo interpreté, ¿verdad? En el momento en el que como adultos nosotros asumimos, Poli, la responsabilidad sobre nuestras heridas, ¿verdad? Y sabemos que no nos las provocamos nosotros, sí es cierto, fueron nuestros adultos responsables, pero como adultos responsables también nosotros las tenemos que trabajar porque no les toca a ellos, ¿verdad? Nos toca a nosotros. En ese momento resignificamos y le damos vuelta a la víctima de la situación, que ya no soy yo, y ahora soy el protagonista de esta historia y me hago cargo de mi historia y la sano. Me encanta porque eso nos devuelve la responsabilidad, que estoy segura que ustedes han visto en consulta, que es que como mi mamá, es que como mi papá, es que como yo crecí en el barrio Tacataca, como mis otros hermanos sí les dieron ese privilegio y a mí no, pero entonces según lo que nos dice Silvia, Carla, le toca a uno, o sea, uno entra en un estado de conciencia, hace consciente lo inconsciente, como nos explicabas, y ahora sí, ¿qué hago con toda esta información? Yo, porque, a ver, una de las cosas que a mí me gusta mucho de mi área de trabajo, que es el coaching, es que trabajamos de presente a futuro. Entonces yo siempre le digo a las personas, lo siento si lo agarran a chancletazos, pero ahorita, ¿qué podemos hacer con eso hacia adelante, verdad? Y son áreas de trabajo diferentes y todo, pero muchas veces nos quedamos encadenados en eso, ¿verdad? Entonces, en lugar de responsabilizarme. Sí, me encanta lo que dice Silvia, porque también lo explico de esa manera. Uno es víctima de su pasado hasta el día que se da cuenta que es mi trabajo empezar a hacer el cambio. Entonces yo les diría, como estamos enfocándolo también mucho el tema a relaciones de pareja, cuando yo he estado en relaciones de pareja, pregúntese, ¿qué es lo que siempre espero de esa persona que está a mi lado? Que me dé seguridad, que me valide, que me reconozca, que me dé amor, que tenga muchas atenciones conmigo, que no me deje nunca sola, que siempre esté ahí disponible y que nunca me diga que no. Que yo empiece a evaluar qué es lo que estoy siempre demandándole al otro. Y cuando ya yo tengo como esa lista de, siempre quiero que me conteste rápido, siempre quiero que esté conmigo, para mí es muy importante que me diga todo, es necesario que sea justo conmigo y que lo que le da a la familia me lo dé a mí también. Entonces, cuando ya yo he hecho la lista de todo lo que le demando al otro, muy bien, ahí ya tengo identificado qué tengo que empezar a trabajar. Y soy entonces la que inicia eso
pero en mí. Entonces soy yo la que se va a dar atención, soy yo la que se va a dar compañía, soy yo la que va a estar siendo justa consigo misma, y empieza un trabajo que, por supuesto, cuando descubres, sería buenísimo que lo lleves acompañado de un profesional, porque te va a ir guiando. En el caso que no sea tan sencillo para vos, entonces busca ayuda con videos, con podcasts, con cualquier material, libros sobre heridas de la infancia que te pueden ayudar muchísimo como para empezar a descubrir el camino a sanar. Ahora que decís libro, hay un libro que se hizo muy popular hace como 2 años que se llama Este dolor no es mío. Se hizo súper popular y creo que sacaron una serie también que se llama Mi otra yo en base a eso. Y creo que también el apoyarse, Silvia, de estos recursos, ¿verdad? Porque tal vez, lamentablemente, siento que el tema de la salud mental y poder llevar un acompañamiento no es para todos todavía, no todo el mundo tiene esa posibilidad, y, ¿verdad? Y el sistema público está saturado, entonces vos sacas una cita y te la dan para entre 8 meses, ¿verdad? Y así va. Entonces podemos tomar en cuenta de que hay recursos allá afuera, que es material de apoyo, que no se compara con la terapia, pero que de una u otra manera sí puede ayudar. Totalmente, claro que sí. Yo creo que la ayuda inicia cuando nos damos cuenta que la necesitamos, ¿verdad? No se le puede ayudar a una persona que no reconoce que necesita ser ayudado. Entonces puede ser que tenga el recurso para ir a terapia, por ejemplo, hacer un proceso, pero no está en la apertura de ir a trabajar, ¿verdad? Claro. Como hay personas que están en esa apertura, pero tal vez no tienen el recurso, pero buscan la manera. Entonces aquí esa actitud es la que determina si vas a querer quedarte ahí, en ese lugar de dolor, victimizándote y culpando a los demás de todo lo malo que te pasa, o te vas a responsabilizar y vas a trabajar con lo que tengamos a la mano, libros, podcasts, series. Sí. Esa serie es buena, yo la vi, para estar en contexto, bastante buena, ¿verdad? Me encanta el enfoque que le da también de cómo incluso las heridas pueden causarnos enfermedades físicas. Total. ¿Verdad? Porque eso es así, si nosotros no nos trabajamos, se manifiesta de manera psicosomática también en el cuerpo. Vos decías ahorita de ser víctima, ¿cómo podemos diferenciar entre una herida y cuando ya estoy cayendo en la victimización? Ay, sí, me encanta ese punto, ¿verdad? Porque para eso estamos. Ella tan modesta, ¿verdad? Porque precisamente, aunque tengamos ayuda o aunque nos demos cuenta, no nos movemos de ahí, porque es lo que más nos sirve, ¿verdad? Seguir culpabilizando. Y lo vemos mucho en terapia, cuando nosotros entonces escuchamos este discurso, es que mi mamá no me dio, como decía Paulette hace un rato, ¿verdad?, lo que le dio a mis hermanos. Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Verdad? Aquí en el presente, no, yo vine a hablar de mi mamá, ¿verdad? No de mí. Vino a hablar de la mamá, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo esta persona no se quiere responsabilizar. Entramos en el papel, en el rol de la víctima, cuando a pesar de que me doy cuenta, decido, porque es una decisión, quedarme ahí en el dolor. Decido aferrarme, enamorarme de la herida, abrazarme a ese dolor y no querer soltarlo, porque quiero transitar mi vida desde ahí. Y, ojo, por las ganancias que recibo también. Y es que muchas veces también, dependiendo de la herida, se vuelve muy cómodo la victimización. Por ejemplo, si hablamos de una herida de abandono, resulta ser que yo siento, si tengo esta herida de abandono, que los demás me deben a mí, y que es responsabilidad de los demás venir a salvarme, a acompañarme, a curarme, porque de alguna manera me dejaron en el pasado, y entonces es tu responsabilidad venir a sanarme. Muchas veces eso determina la herida, y es importante ser consciente de ello, porque nadie abandona a nadie en la adultez, ¿verdad? Uno realmente sí puede verse con las herramientas para salir adelante. Un niño sí se abandona, un adulto mayor sí es posible abandonar, pero un adulto joven tiene todas las herramientas para empezar a buscar su propio camino de sanación. Y en ese camino toca muchas veces convertirnos en nuestra propia mamá o en nuestro propio papá, y empezar a ser esa madre que tal vez sentimos que nos hizo falta, o ser ese padre que sentimos que nos hizo falta, porque ya nos corresponde a nosotros ser quien da todo el cuidado, toda la atención y todo el amor, porque no podemos estar a expensas de que lo hagan otros, porque al final
Con quien siempre vas a estar es con vos mismo. Y si el día de mañana te falla el mundo, o te falla tu familia o tu pareja, aunque sea doloroso, pero te tenés a vos. Y esa es la construcción que tenés que ir haciendo desde adentro. Ay, me encanta eso porque me recuerda, una vez escuché, creo que era Nietzsche o Freud, no sé, uno de esos dos, ¿verdad? Ya ustedes saben. Y él decía que a falta de papá o mamá, nos toca construir nuestro papá o nuestra mamá, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿qué tipo de mamá y papá estás construyendo vos para poder trabajar y poder avanzar y responsabilizarte? Sí, qué punto más bueno ese, Paulette, porque a veces estamos echándole los trapos sucios, ¿verdad?, la basura emocional a nuestro papá y nuestra mamá, pero resulta que nosotros desde nuestro rol estamos haciendo lo mismo. Claro. ¿Verdad? Estamos repitiendo esos patrones. Un día de estos lo veía en consulta, en un divorcio, ¿verdad? Él culpa mucho a su mamá por un abandono, pero él entonces ahorita también está perpetuando ese abandono con sus hijos, porque no está teniendo una paternidad presente, ¿verdad? Pero sigue en el discurso, es que fue mi mamá. Entonces, eso nos desorienta, nos desconcentra, ¿verdad? Nos despista de ver lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Bueno, yo estoy viendo lo que hizo mi mamá, no lo que yo estoy haciendo en el presente, desde mi vida, ¿verdad? Entonces, es parte de responsabilizarnos. Ustedes que son mamás, las dos, ¿cómo manejan, y yo creo que ya esto es más personal que profesional, cómo manejan, o sea, si yo fuera mamá, chiquillas, yo tendría demasiado miedo de crearles heridas de infancia a mis hijos, pero es posible no crear esa herida y que cuando nazcan, un día esto vi un reel que decía una mamá que llevaba a la chiquita todo, ¿verdad? Y todas las comidas y todo lo que quería, o sea, como muy consentida para bien. Y le decía, por si algún día quiere decir que verdad que le faltó algo, aquí tengo evidencia. Es posible que como mamá o papá, teniendo, por ejemplo, ustedes que tienen información, un grado de conciencia, que eso se pueda evitar, o es inevitable, uno siempre va a tener. Es inevitable, siempre por más buen trabajo consciente que quieras hacer, por supuesto siempre va a haber alguna situación que genere una herida. Lo que pasa es que tan profunda va a ser la diferencia, ¿verdad? Y qué herramientas dote también a mis hijos para que puedan obviamente salir adelante a pesar de las circunstancias, porque la vida es así, ¿verdad? Sí, es inevitable. Y es que depende también de la interpretación, porque justo les tengo un ejemplo perfecto para esto, ¿verdad? El fin de semana estábamos en una tienda y ya están poniendo como los portalitos de Navidad, ¿verdad? Y me dice Samuel, mi hijo que hoy está cumpliendo 19 años, felicidades, todo un adulto joven, ¿verdad? Mami, ¿usted se acuerda la vez que me obligó a hacer el portal con usted? Y yo. ¿Que me obligó? Yo, Silvia. Que me obligó. Ajá. Yo lo obligué, pero si siempre comprábamos rompope, quequito seco con frutas de Navidad para hacer el portal juntos, ¿verdad? No, mami, esa vez usted me obligó, yo no quería, Claro. ¿verdad? Ok, y ahí, ¿verdad? Conecté y empecé a preguntarle qué había pasado, en qué momento, porque obviamente yo lo había olvidado, ¿verdad? Yo no soy esa mamá. Claro, caí en la cuenta que ese año fue que murió mi abuela. Yo siempre hacía el portal con mi abuela y ella llegaba a hacerlo, lo hacíamos todos juntos en casa. Ese año yo estaba en duelo, probablemente quería compañía, ¿verdad? Y él ya un poquito, 12 años, preadolescente, no me quería acompañar, ¿verdad? Probablemente sí lo obligué, ahí entonces procedí a disculparme por mi actuar, ¿verdad? Pero vean cómo él interpretó una obligación en donde yo interpreté apoyo y compañía, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es tan importante escuchar a la persona, porque si yo ahí le digo, no, deje de inventar, eso no fue así, uy, usted que siempre... le bloqueo, ¿verdad? Y no permito la sanación de esa herida. Y le haces a la herida. Das un punto buenísimo. Entonces, como papá y mamá, es importante que teniendo esta información se puedan disculpar de, mira, o sea, en el momento no tenía las herramientas, estaba, no sé, todo como el ejemplo que nos da Silvia, y pedir perdón, ¿verdad? O disculparse en lugar de decir, no, o sea, usted que es un mal agradecido, yo que tanto que trabajaba, que no es que estaba cansado. Es totalmente, válido. Totalmente. Es completamente válido porque además le diste la oportunidad de reconocerle cuál fue su sensación, su sentimiento,
y no hay nada más sanador que una disculpa sincera desde el amor, porque claramente nunca lo quisimos hacer con una intención que los fuera a dañar. Pero también hay un tema que en las heridas de infancia sucede mucho cuando son relaciones de pareja, sobre todo lo vemos muchas veces en mujeres. Me refiero precisamente cuando somos mujeres tal vez muy desconfiadas, precisamente porque en la herida de traición que se da en una infancia hace que crezcas pensando que cualquier persona a tu alrededor puede venir y lastimarte adrede y traicionarte, porque tus figuras principales en la niñez te traicionaron. De alguna u otra manera, perder la seguridad en las personas. Y entonces vives defendiéndote, vives con los tacos de frente, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, y creces con este miedo a que te vengan a lastimar y a traicionar. Entonces se vuelven mujeres sumamente independientes, autosuficientes y muy solas. Yo puedo con todo. Yo puedo con todo y muy solas. Entonces no son mujeres que se les facilite pedir ayuda, también lo vemos en la herida de rechazo, porque prefiero hacerlo yo, porque si te pido ayuda y me decís que no, yo lo voy a sentir como que es porque soy yo que me dijiste que no. Entonces vivimos hoy en día con mujeres muy independientes y muy seguras y muy autosuficientes que no saben pedir ayuda y se viven cargando emocionalmente. Entonces, mujeres muy heridas. Mujeres muy heridas. Ahora vos decías, Carla, de que toca a uno abrazarse y darse esa compañía y darse ese abrazo. ¿Cómo empiezo? Bueno, es muy lindo el camino, ¿verdad? Porque al final es ir descubriéndote a vos, qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que te hace enojar, qué te hace reír. Y eso lleva un trabajo interno que también implica un poco de soledad, ¿verdad? Porque vas a ir descubriendo tu propia compañía en ese proceso. Entonces es lo mismo, para hacerlo como en un ejemplo, lo mismo que harías cuando conoces una amiga, cuando conoces una pareja. ¿Qué haces? Salen, se preguntan, ¿y cómo es tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Empiezas a frecuentarlo, a hacer cosas que te diviertan con esa persona, a tener momentos de intimidad con esa persona. Y ahí es donde vas conociendo a la otra persona. Yo decía un día de estos, es muy extraño que yo venga y les diga a alguien que no me conoce, bueno, yo quiero que me ame. Sí. Y la otra persona de la noche a la mañana. Ok, ¿y como por qué? Si ni siquiera la conozco. Exacto. Sí. Ok, entonces necesito conocer a alguien para amarlo, ¿verdad? Empecemos por nosotros. Escuchando a Carla, Silvia, podría pensar de que yo tengo que, si estoy en este proceso de cambio, tendría que transitar en un proceso de duelo, por decirlo así, para dejar esa versión antigua y convertirme en esta nueva versión. Totalmente. Y esa es la parte que me gusta, como les decía hace un rato, de trabajar las heridas. Porque sí, tenemos que vivir un duelo, despedirnos de esa versión herida, de esa versión que interpretó la vida desde esa posición, de esa versión que esperó que llegara mamá y le dijera, ese te amo, de esa versión que esperó que el papá la fuera a recoger a la escuela, de esa versión que está llena de expectativas que nunca se cumplieron de sus cuidadores primarios en la infancia. Y una vez que nosotros nos despedimos de todo eso y sabemos que no va a suceder probablemente, que esa mamá que yo soñé de la caja del cereal no va a venir, ese papá no va a venir, yo voy a dejar de exigirle esos comportamientos y conductas a mi pareja, porque entonces le endoso toda esa deuda a mi pareja. Y es cuando como mujeres queremos un hombre protector, proveedor, y estamos describiendo todo lo que no me dio papá. Y los hombres, una mamá cariñosa, atenta, que me tenga comidita caliente, y te pones a ver todo lo que no me dio mamá, ¿verdad? En ese momento que sanamos ese duelo, que reconocemos que eso nos dolió y lo trabajamos, podemos empezar precisamente a reconocernos, como dice Carlita, ahora sí como adultos, y quién quiero ser a partir de ahora y en este presente. Me encanta, porque escuchándote, ¿cómo pasa, Carla, de que entonces yo busco lo que no me dieron en mi pareja y mi pareja empieza es recíproco, ¿verdad? Entonces empiezo a maternar o a paternar y me convierto en ese papá o esa mamá. Del otro lado, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy cayendo en eso?
Vieras que hay un libro muy bueno que se llama como Sanar las heridas en pareja, de Ana Mar Orihuela. Y ella es como muy experta en el tema de heridas de la infancia. Y ese libro me encanta porque es importante leerlo en pareja, ¿verdad? Si estás en pareja, léelo. Porque puede pasar lo que dice Poli, que empiezo a maternar o paternar, pero también podría pasar que como no soy consciente de cuál fue tu crianza, de cuáles son tus heridas en pareja, de qué es lo que yo hago que a lo mejor detono tu herida, ¿verdad? Y no me doy ni cuenta y solamente veo tu reacción. Entonces eso nos lleva a tener conflictos y el libro te lleva a conocer cuáles son las heridas en pareja que tenemos, porque a la hora de que yo conozco, ok, Poli tal vez creció sin papá, entonces por eso es que ella de alguna manera quiere que yo le dé esa seguridad, esa protección. Y entonces si yo no le respondo rápido, ella siente que la estoy abandonando. Ok, entonces ya yo voy a tratar de decirle, si no te respondo es porque estoy trabajando, pero en tantos minutos libres lo voy a hacer. Y tal vez Poli no sabe que yo crecí con un papá que no me dejó llorar nunca, ¿verdad? Que no me dejó tener una masculinidad consciente y sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que me ve siempre que yo soy muy duro y que nunca me expreso, entonces ella pretende o cree que el no hacerlo es que no la amo. Entonces el libro te lleva como a descubrir en pareja las heridas de infancia y hace que podamos tener esta sensibilidad con el otro y esta conciencia con el otro y ayuda muchísimo a poder manejar una relación. Sin embargo, me encanta el punto, Carlita, porque lo vemos mucho en terapia, ¿verdad? Pero sí quisiera como comentarles un punto. Comprender la herida del otro, ¿verdad? Y empatizar con la herida, pero no responsabilizarme de la herida, porque también a veces vemos en consulta cómo el otro intenta sanar a su pareja. Exacto. Claro, ¿verdad? y no toca. Ajá, entonces llega como con la capa de Superman, ¿verdad? O ella como queriendo ser la Mujer Maravilla y diciendo, yo voy a sanar todo ese dolor que viviste, ¿verdad? Y no necesariamente. Aquí cada uno y de manera individual tiene que hacerse cargo de sus heridas. Sí las podemos acompañar de una manera muy bonita, pero cada uno debe asumir su dolor y no le corresponde al otro sanarme. Totalmente. Después de esta conversación tan rica, bueno, que hemos aprendido un montón, vámonos a las ideas prácticas en nuestra sección Vuela Alto con la doctora Sofía Jenkins. Cambios diarios que transforman tu salud. Veamos. No necesitas cambiar tu vida de un día a otro, sino más bien empezar con cambios pequeños que vayan a crear impactos bastante grandes. Empezá con metas realistas, agrega un vaso extra de agua al día, come una fruta diferente a la semana, incluye vegetales en los tiempos de comida o inclusive levántate o acostate 10 minutos antes de la hora que habitualmente lo haces. Cuando empezamos a incluir los hábitos a nuestro estilo de vida, va a ser más fácil que sea más sostenible y que podamos tenerlo a lo largo del tiempo. Vivir sin culpa y sin juicios es posible. Vivir sin culpa y sin juicios es posible, es lo que nos recomienda y lo que nos invita la doctora Sofía Jenkins en la sección Sin nudos mentales. Y es que muchas veces tenemos estos nudos, ¿verdad?, que nos se llenan en nuestra cabeza de por dónde empiezo, qué hago. No sé, estoy viendo el programa y por primera vez me doy cuenta que hay muchas cosas que yo cargo a mi pareja, de cosas no resueltas de mi infancia. Entonces, Carla, si una persona quiere empezar a trabajarse, ¿cuál es el paso número 1? O sea, el paso número 1 es que empeces a ser muy amorosa y compasiva con vos misma, o vos mismo, porque al final es una historia de vida que es la tuya, y cuando yo hablo de esto me gusta enseñarles que esa historia de vida es tu mayor tesoro, porque te hace ser quien sos y te va a dar la oportunidad de empezar a trabajar en tu mejor versión y ser la mujer o el hombre que querés ser. Pero hay que darle su lugar y su validación a esa historia, porque es tu tesoro, porque es quien sos, y de ahí en adelante se trata de pulirlo, ¿verdad? Entonces, reconocer tu historia, resignificarla y empezar a trabajar en vos, en cada día, digamos, de alguna manera, ser muy
consciente de, ok, a mí me duele esto, ¿qué puedo hacer para empezar a trabajarlo? Voy a leer, voy a buscar terapia, voy a buscar videos, voy a llenar mi cabeza de todo lo que yo necesite para sanar y empezar a descubrir ese camino, pero tenés que ser como muy intencional en, ok, hoy voy a trabajar por mí. Hay herramientas prácticas, Silvia, que uno pueda empezar a implementar con la pareja para no repetir o para por lo menos darse cuenta y empezar a trabajar juntos. Sí, claro, ¿verdad? Bueno, en terapia tenemos muchas herramientas que podemos implementar, pero también en la vida diaria, y una de ellas, y es gratis y es muy bonita, es la comunicación, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí, por hablarlo todo. El problema es cuando chocamos con una persona o nos encontramos en el camino con una persona que no comunica, ¿verdad? Uy, sí. Es súper complicado. Si queremos decirles que para que funcione, los dos deben de estar en la apertura de comunicarse, ¿verdad? Preguntarse también, Poli, ¿desde dónde me está doliendo esto a mí? Y esa es una herramienta práctica también que nos ayuda mucho a irnos hacia adentro. ¿Esto le duele a Silvia la adulta o esto le duele a Silvia la niña? ¿A cuál de las dos Silvia le duele esto, verdad? Esto que está haciendo mi pareja me afecta, ¿le afecta a Silvia la adulta o le está afectando a Silvia la niña? ¿Verdad? Para saber desde dónde es que ese dolor se está activando, porque muchas veces es desde la infancia y no nos damos cuenta. La otra persona entonces no entiende, pero por Dios, ¿qué hice, verdad? ¿Por qué le afectó tanto esto? Porque tal vez no entiende desde dónde me está doliendo. Si yo lo reconozco, puedo ser capaz de comunicárselo a mi pareja y además pedirle el espacio para que yo procese ese dolor, porque es válido que me duela, y no cargar a la otra persona con esa culpa, ¿verdad?, de que no me está atendiendo mi dolor. Creo que entonces es válido, Carlita, que hagamos este ejercicio que Silvia nos plantea de estar yendo y viniendo en esa niña, ¿verdad? O esa Poletcita de 11 años, o esa Carlita de 10 años, o esa Silvita de 9 años, y luego traerla constantemente, ¿verdad? O sea, estar como en la línea del tiempo, ¿verdad? Que es una herramienta. Sí, necesitamos de alguna manera ser por momentos nuestra propia madre y nuestro propio padre, para poder contener y darle su lugar a esa voz de niña que sale a veces queriendo hacer berrinche o queriendo llorar o queriendo de alguna manera ser vista y atendida. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el propósito. Muchas veces lo vemos cuando discutimos y es muy típico que se dé una personalidad en la pareja donde yo quiero resolver el conflicto ya y en este momento solucionarlo, y tal vez mi pareja lo que quiere es un espacio para pensar y enfriarse, ¿verdad? Porque a lo mejor está muy caliente la conversación o discusión, y entonces yo necesito como refugiarme en mi paz y tranquilidad de una forma más sola o solo, y mi pareja quiere solucionarlo ya. Entonces se vuelve un conflicto muy, muy difícil de resolver en ese momento. Si antes de llegar a los conflictos ponemos las reglas del juego bien claras y las establecemos, entonces en el momento del conflicto va a ser más sencillo tal vez procesar y transitar ese momento. ¿Cómo es poner las reglas del juego? Bueno, quiero que sepas que cuando discutamos, para mí es muy necesario que lo resolvamos. Y la pareja va a decir, bueno, yo necesito tener mi espacio para poder pensar mejor las cosas. Ok, hagamos algo. En ese momento de discusión vamos a tener un tiempo fuera donde yo te voy a decir, te amo y quiero resolverlo, pero en este momento necesito un espacio a solas. Y yo voy a decirte, ok, te amo y por favor, cuando estés listo, hablémoslo porque yo necesito solucionarlo. Entonces, ese tiempo fuera, cuando estamos ya en el momento de discusión, hagamos tiempo fuera y ya sabemos qué significa, que yo voy a tomar un tiempo y yo voy a esperar para poder arreglarlo porque es necesario. Pero preparémonos antes de llegar a la discusión en caliente, preparémonos con las reglas claras para no sentir que me abandonaste y no sentir que me estás ahogando. Comunicación, como nos planteaba Silvia. Saludos a Tracy El Pizar, Carla Pérez, Ana Lorena Sandí y Katiana Porras Fallas, que nos acompañan, y por aquí nos dicen,
Buenos días. Si uno arrastra heridas emocionales, también se debe a los papás que posiblemente también tenían heridas emocionales y no lo sabían, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como papás, ¿cómo voy a darme cuenta yo que esto es una herida? Sí, ahora tenemos la era de la información, hay muchos libros, hay mucho todo lo que hemos hablado, pero si nos ponemos a pensar, Silvita, hace muchos años no había tantísima información. Esto era lo correcto y ya. Exactamente, yo lo he hablado, por ejemplo, con mi mamá, ¿verdad? Ahí estudiando un poquito hacia atrás, bueno, mi abuela y la mamá de mi abuela y demás, ellas no tenían la información que tenemos nosotras, ¿verdad? Y justamente esta oportunidad de esta persona de estar viendo justamente este programa en este momento, tal vez tus papás no tenían esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, sí es cierto, nos dañaron, porque a ellos los dañaron, pero entonces yo hoy en este presente tengo la gran oportunidad y la gran bendición de sanar incluso toda esa línea de dolor transgeneracional, ¿verdad? Yo lo puedo hacer hoy con la conciencia, con la decisión, con la actitud de decir, yo no voy a seguir heredando este dolor a mis hijos, a mi familia, a mis sobrinos, porque quiero actuar de manera diferente. Buenos días, bendiciones y muy buen programa y mensaje. El error que hacemos es ser mejores que papá y mamá. Yo le digo a mis hijos que no compitan por ser mejores. O sea, yo creo que si entendemos bien, es como cada quien tiene su propia versión, ¿verdad? Y yo no puedo estar compitiendo con mi hermana mayor o mi hermano menor, ¿verdad? De que quién quiere más, de que por qué él logró, sino es enfocarme en mí y en base a eso decir, bueno, ¿qué puedo lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué necesito yo para poder hacerlo, Carla? Sí, es brillar con tu propia luz, ¿verdad? Al final cada quien tiene sus propios dones y talentos y es importante reconocerlos y no caer en la comparación entre hermanos, que es tan dañina, o entre primos, ¿verdad? Porque van creando en esta persona la necesidad de ser completamente perfectos y de siempre dar más y caer en este perfeccionismo que, si bien es cierto, puede llevarte a alcanzar muchas cosas en tu vida, también genera un cansancio emocional muy, 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 muy cargado, ¿verdad? Y esto genera que la persona nunca esté satisfecha con lo que logra y nunca pueda disfrutar sus propios triunfos porque siempre está pensando en que tengo que hacer más y más para ser reconocido, para que pueda yo merecer el amor de mis papás o de mi pareja o de las personas a mi alrededor. Entonces, tratemos siempre de validar los dones y talentos de cada uno de nuestros hijos sin caer en la comparación para no hacerles este daño. Ya hice la tarea, ya fui a terapia, ya leí, ya todo. ¿Cómo puede reflejarse en mi vida de que estoy sanando? O sea, ¿qué diferencia puede hacer? Toda la diferencia, y se nota en nuestro comportamiento, se nota en nuestro actuar, en nuestras relaciones, incluso empiezan a ser más sanas, en que ya no me tomo todo personal, ya todo no tiene que ver conmigo, yo entiendo que Paulette tiene sus heridas, que Carla tiene las de ella y yo me responsabilizo de las mías, ¿verdad? Entonces es una vida más sana, una vida en libertad, diría yo. Y esto se los voy a decir desde el corazón. Cuando trabajé heridas que yo tenía en mi infancia, ¿verdad? Y me permitió de verdad ver a mi papá, a mi mamá, desde la compasión, desde el rol que ellos pudieron ejecutar, incluso agradecer en lugar de quejarme, ¿verdad? Agradecer lo que hicieron en ese momento con las herramientas que tenían, me permitió libertad y me permitió sanación y poder ser una mejor persona en el presente. Es una invitación a que todos trabajen sus heridas porque es liberador. Claro. Yo a veces he escuchado personas que dicen, no, yo todo bien, ¿verdad? ¿No? Y yo, ayer creo que me pasó que alguien dijo, no, yo le dije a mi novia que vaya a terapia porque yo todo bien, a mí no me pasa nada, bueno. ¿verdad? Bueno. Y yo, bueno, ¿verdad? Eso dije yo, no era ni el lugar ni el momento, pero todavía existe esa idea de que no, de que yo todo bien, pero creo, escuchándolas ahorita, que es porque todavía ni siquiera lo he llevado a la conciencia. Posiblemente no tiene todavía ese momento ¿verdad? Donde uno hace insight y dice, bueno, tal vez sí, algo tengo que trabajar, ¿verdad? Y muchas veces es por evadir un momento que va a ser muy confrontativo, porque si algo te va a dar la terapia es que te vas a ver al espejo y vas a empezar a trabajar en vos y van a haber tal vez momentos en los que se va a florecer la vulnerabilidad y
y también la sensibilidad, y por supuesto que eso siempre da temor, ¿verdad? Porque va a sacar de vos lo más profundo, pero con una intención que es sanar, que es soltar y es dejar ir de alguna forma lo que dolió. Yo también, cuando hice mi trabajo interno de sanar heridas de la infancia, me libró de estar repitiendo patrones en las relaciones de pareja. Al final siempre se vivían igual, solamente cambiaba de apellido. Sí, solo cambiaba de apellido, pero era la misma situación. Y cuando yo me di cuenta de eso, pude sanarlo y no repetir el mismo personaje, ¿verdad? Claro. Ya cambiamos de escenario. Nueva temporada. Sí, nueva temporada. Pero eso liberador. Hasta que logré sanar las heridas de la infancia. Entonces es importantísimo hacerlo. Como uno, escuchándote, es como uno escucha también personas que, es que a mí solo me salen, termine la frase. No es que solo te salen, es que solo elegís eso, porque solo sabes elegir eso. Lo conocido para vos. El inconsciente nos lleva de manera automática a elegir eso, ¿verdad? No es que de repente se me aparecen a mí solo estos personajes de película, ¿verdad? Es que yo los estoy eligiendo, y cuando me doy cuenta de eso, y en terapia lo podemos ver, la gente cuadra los ojos, ¿verdad? Es como, soy yo, el asunto era conmigo, ¿verdad? La responsable era yo. Ajá, como dice Carlita, me encanta lo del momento, ajá, ¿verdad? Sí, es nuestra responsabilidad elegir diferente, pero es que esto pasa hasta que realmente nos damos cuenta justamente que estamos repitiendo patrones, que nuestra mente está buscando lo conocido. Si es agresión, es que ahí creció, seguramente eso es lo que conoció, hay que sanarlo para buscar otra cosa. Sí. Como cuando uno llega a terapia para sanar, para avanzar o sanar esa ruptura, y termina uno perdonando a mamá y a papá. No, pues yo no vine por pero esto. Yo no vine a eso. No, es que todo empieza por ahí, Carla. Sí. Totalmente. Al final es lo rico de terapia, que te das cuenta que ibas por algo que nada que ver con lo que realmente tenías que trabajar. Y ahí es donde uno empieza a sanar. Yo recuerdo que cuando uno está en ese momento de dolor, uno cree que más bien está sacando tanto que mejor lo empiezo a tapar, ¿verdad? Y no, mejor dejémoslo ahí, de eso no hablemos. Pero justo eso es lo que tienes que hablar, y justo eso es lo que tienes que traer a terapia o tratar de procesar, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí. Justamente ahí en ese punto, ¿verdad? Y es súper interesante porque realmente, como lo dice Carla, la gente intenta evadirlo, la gente intenta huir. Cuando estamos llegando, sucede, ¿verdad?, que muchas veces la gente abandona. Entonces ya no llegó a la sesión, ya le dolió la panza, ya tenía jaqueca, y empezamos a decir, ahí están los mecanismos de defensa trabajando, ¿verdad?, y actuando. A mí me gusta explicarle a la gente, esos son sus mecanismos de defensa y le van a jugar una mala pasada, porque justamente la única forma de trabajarlo es atravesar por el dolor. Justamente hablando de esto, antes de ir cerrando, Carlita, ¿cómo te conseguimos o cómo te encontramos en redes sociales? Sí, me pueden encontrar como @dra.carlasanchezp o buscar Crear tu Mejor Versión en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Silvia, ¿cómo te encontramos? dra.silviacruzv en todas mis redes, y ahí encantada los espero también. Y a mí me pueden encontrar como Paulette Villafranca en Instagram, en Facebook, para procesos de coaching, 6292-9226. Gracias a vos por acompañarnos, se nos fue el tiempo súper rápido, ¿verdad? Qué Porque rápido. es como una conversación muy rica, que creo que hay mucho todavía para hablar, pero recuerda que puedes volver a ver el programa en las diferentes opciones que te ofrecemos. Pero nos vamos con la última cápsula, y es de Mónica Segura, y es nudos mentales. Veamos qué nos dice Mónica. Muchas gracias por acompañarnos. Las relaciones profundas están llenas de honestidad, porque esa honestidad nos permite tener cercanía, intimidad emocional, transparencia y aún mostrar nuestra vulnerabilidad. Es que cuando nosotros hacemos muros y no hacemos puentes en las relaciones,
va a costar mucho que haya esa conexión que nos permita mostrarnos tal y como somos. Y requerimos realmente vínculos sólidos, no perfectos, pero sí vínculos donde sepamos que tenemos diferencias, que tenemos heridas, pero que también somos capaces de ser apoyo el uno hacia el otro. Así que si tú quieres vínculos saludables, fuertes y sólidos, la honestidad debe ser parte de esa conexión. De lo contrario, vamos a encontrar muchos anticuerpos, muchos muros, donde no nos va a permitir estar bien entre nosotros. Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.